सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वीर्यविषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम. Ok, continuamos con las grabaciones, los videos. Entonces, hoy vamos a hablar de los yamas. Los yamas, los yamas y los niyamas son los pilares o los cimientos de la India, no solamente del yoga, sino de todo lo que es el Vedanta y el hinduismo. Y hay 5 yamas conocidos, en realidad son 10 en total. 5 son de los que más se hablan, ¿no? Vamos a hablar de los 5 conocidos, porque los otros 5 son como apoyos a los 5 principales. Y lo mismo pasa con los niyamas. Hay 10, pero 5 son los principales. Entonces los yamas serían como normas o observancias del ser humano, de nosotros, en relación al universo, en relación a los demás, en relación a otros seres vivientes, y es como uno debería, como la India sugiere el comportamiento que uno debería tener con los demás seres vivientes, ¿no? Entonces, el primero que nombra es Ahimsa, ¿no? Entonces, en las escrituras se dice Ahimsa Paramo Dharma. La no violencia es la suprema ley, ¿no? Y bueno, y acá en Ahimsa entran en juego muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que más se habla es la no violencia, perdón, la alimentación, comer ejerciendo la menor cantidad de violencia posible, pero en realidad Ahimsa se refiere a un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, no atacar a otros seres vivientes, ¿no? Nosotros siempre tenemos que, de alguna u otra manera estamos rompiendo esto, matando hormigas, matando cucarachas, matando ratas. Siempre estamos como la vida moderna nos lleva a tratar a otros seres vivientes de manera como bastante salvaje, por decirlo de alguna manera. Y no solo me refiero al campo alimenticio, sino de cómo yo me conduzco con los demás seres vivientes, con un perro, con un gato, con las hormigas, ¿no? Entonces, y Ahimsa también se refiere a cómo yo me conduzco en relación a las relaciones humanas. Hasta ahora estaba hablando de los animales, pero ahora la Ahimsa es un tema muy amplio y uno de las llamas más difíciles de cumplir, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando yo me conduzco de manera envidiosa o de manera, como se dice en la psicología, proyectora, entonces estoy rompiendo Ahimsa, ¿no? Como yo, por ejemplo, intento por el ego a veces perjudicar a otros. Esto es una cosa muy común, de que una persona se enoja y lo primero que viene a su mente es, bueno, ¿cómo puedo embromar? ¿Cómo puedo perjudicar o lastimar a esta persona? Entonces eso rompe Ahimsa. Cómo hablo, cómo mismo las redes sociales hoy en día son bastante propensas a que rompas este primer principio, inclusive todos los demás, ¿no? Cuando hablemos de los demás le va a quedar claro, pero Ahimsa, la gente con las redes sociales, eh, a algunas apoya si le conviene, a otras no, y ahí estamos siempre con la violencia a flor de piel. Y bueno, y también una de las supremas no violencias principales es la indiferencia, ¿no?
que es la que tienen los gobiernos, que tienen los sistemas de poder, lo que a veces incentivan inclusive es las propias religiones a que la gente debe ser indiferente con otros, indiferente con los seres humanos, indiferente con las plantas, indiferente con los animales, y en realidad si uno cumpliera ahimsa, si uno pudiera llevar a cabo este principio universal, entonces parte del camino espiritual ya estaría andado, ¿no? Y bueno, esto como les decía, lleva a la alimentación, lleva a cómo me conduzco en la vida, cómo me relaciono. Por ejemplo, una forma muy común que se ve hoy en día de romper la ahimsa es que tomo conocimiento de alguien y después lo corro a esa persona y digo que ese conocimiento es mío, ¿no? Y bueno, y ahí entraría también el segundo, ¿no? Que es satya, ¿no? Que es la verdad o la veracidad, ¿no? Estos yamas están interrelacionados. Si yo rompo ahimsa, ¿no? Me vuelvo himsa, lo contrario que significa violento, naturalmente después voy a entrar en romper satya, que es la verdad, ¿no? Por ejemplo, siguiendo en el hilo conductor de las personas, si yo me vuelvo violento, después alguien me pregunta y digo, no, yo no lo hago, yo no fui violento, yo no hago, no soy esto, yo no. Después rompo satya, que es la veracidad, la verdad. Gandhi decía, nadie alcanza la verdad si no dice la verdad. Nosotros, estos sistemas sociales nos incentivan siempre a que nosotros, para salir bien parados en la vida, igualmente nos volvamos mentirosos a cualquier precio. Y en realidad podemos estar practicando cualquier sistema espiritual, pero si te fundamentas en la mentira, en algunas cosas, entonces estás perdiendo los méritos de ese camino que perseguís, ¿no? Entonces, estos pilares que estamos hablando, ahimsa, yo no debo de no ser no violento solamente de palabra o de acción, sino de actitud, ¿no? Si hago caso omiso de lo que alguien le está pasando, o dentro de mis propios juicios internos se los pongo a otro, entonces estoy rompiendo la no violencia. Y después voy a desembocar en romper la verdad, ¿no? Porque la verdad en realidad nos hace libres, como dice Jesús. La verdad a veces es dolorosa y es fuerte para el ego, pero la verdad nos mantiene siempre como bien parados en la vida, ¿no? Mi maestro solía decir que prefiero perder la vida diciendo la verdad que sostenerla diciendo mentiras. Entonces, esto está bueno porque se aplica a todos los niveles de la vida, en lo que yo, cómo me conduzco, cómo me relaciono con mi entorno, con mis seres cercanos, con mis seres lejanos, cómo me relaciono también en el ejemplo de las redes sociales, en el ejemplo de los centros espirituales, de que hay mucha gente hoy en día que, como se dice popularmente, vende humo, ¿no? En la espiritualidad. Y entonces vende supuestos estados, promete cosas, se saca mucha cosa de Oriente y se inventa y se hacen ensaladas lindas, y la espiritualidad oriental se va diluyendo cada vez más porque cada vez le metemos más mentiras y por eso, si yo miento, la mentira es una forma camuflada de violencia, porque el otro está siendo engañado. Entonces, hoy en día con la espiritualidad hay muchísimo engaño y por lo tanto va a haber muchísima mentira. Eka, una pregunta. Si yo, por ejemplo, por decir la verdad, siento que estoy lastimando a alguien, ahí hasta dónde va a decir la verdad si podés llegar a generar ahimsa en el otro, ¿no? Muy bien, acá Ramiro preguntaba si decir la verdad a otra persona y la otra persona puede ser violenta, esa verdad que uno va a exponer. Bueno, yo creo en lo particular que hay aspectos de la verdad que son crudos porque uno está manejándose en patrones enfermos. Entonces no es lo que vos estás diciendo, sino que el otro de pronto lo está recibiendo de manera violenta, sencillamente porque está acostumbrado o acostumbrada a conducirse de determinada manera en la vida.
Entonces, si vos le decís a una persona, por ejemplo, a una persona que es alcohólica, el alcohol te hace daño, el alcohol te hace mal, te vas a enfermar, esa persona lo va a tomar como una violencia o lo va a tomar inclusive como, ¿para qué te metes si yo puedo tomar y hacer lo que quiero? Ahora, por eso el arte de la espiritualidad no es tan importante, como lo digo siempre, lo que uno dice, sino cómo lo dice. Entonces, decirle a alguien la verdad, si uno lo dice en buenos términos, no es violencia, aunque el otro lo reciba como violencia. Por ejemplo, acá en Latinoamérica, estamos viviendo en una sociedad, en Latinoamérica, donde la ingesta central del alimento es violencia, que es carne, ¿no? Comer es violencia de por sí. Una lechuga también tiene vida y hay muerte ahí. Entonces, como estamos en países donde la carne es como la comida de todos los días, decirle a alguien que la carne le hace mal, que atenta contra el karma y un montón de cosas, va a sonar, impactar violentamente, porque no es por lo que estás diciendo, sino porque la persona está acostumbrada a vivir una realidad basada y fundamentada en la violencia. Por ejemplo, hay familias que se conducen de manera violenta, a los gritos, ¿no? Y entonces decirle a alguien, no, eso no es correcto, no está bien relacionarse así, puede parecer violento para la persona que lo recibe, no significa que lo sea. ¿Se entiende? Por ejemplo, a alguien que tiene una forma particular de manejarse en la vida, de andar por la vida discutiendo, peleando, proyectando, decirle, la espiritualidad le plantea lo contrario, entonces va a ser violento para esa persona, pero no significa que lo esté haciendo. Lo está haciendo porque todo lo que a nosotros nos implica cambio, para el ego es violencia. ¿No? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un cambio alimenticio, para el ego lo ve como, ¿por qué se meten con lo que como? Y cuando le decís a alguien, hace un ratito de tu tiempo, de tu vida diaria, para poder meditar, también lo va a tomar como, ay, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué momento lo voy a hacer? ¿No? Fulano me está exigiendo esto, me está haciendo incomodar, me está incomodando, sencillamente porque cambiar es evolucionar, y para evolucionar hay que ir desactivando cosas, y en esa desactivación el ego lo toma como una violencia para no hacerlo. Obviamente que a veces uno puede estar diciendo algo de manera agresiva o violenta y uno después lo termina reconociendo, pero siempre, digamos, que la persona reciba una buena intención y de una manera lo más amable posible. Cuando si a un ladrón lo descubrís que te está robando, probablemente te golpee o te haga algo porque él considera violento que lo descubras, porque tiene miedo que lo agarres, que le pegues, pero no es que vos lo estás violentando, sino que le estás de pronto diciendo, ¿por qué me estás robando? Y la reacción de esa persona va a salir, o se va corriendo, o te violenta. Pero la pregunta es, ¿quién era el que estaba ejerciendo primero la violencia? El ladrón, porque se estaba quedando con cosas que no son tuyas. Entonces, la violencia en realidad es siempre está relacionada con el control, está relacionada con un montón de cosas, pero como digo, si vos a una persona que está acostumbrada a ir a las casas de la gente, de amigos, lo que sea, y llevarse algo, ¿no? La cleptomanía que se habla hoy en día, y vos un día lo agarrás que se está llevando un pullover tuyo o un par de ojotas, y vos le decís, va a ser como violento el hecho de decirle, pero no significa que sea violento, sino que la violencia empezó antes en querer sacarte una cosa que era tuya. Pero para la persona que recibe, es como a una persona, a un asesino, que lo lleven a la cárcel parece violento, pero ¿quién ejerció primero la violencia? ¿La cárcel? ¿O el juicio? ¿O el asesinato? Entonces, siempre el ego frente al cambio va a haber violencia, va a sentirlo de manera violenta porque en lo que él nos tiene parados, ahí nos está controlando, ahí nos está dominando. Y para lo que el ser, la espiritualidad le propone al
a la persona es que se ancle en el ser. Entonces, para el ego va a ser violencia porque él quiere el control. Es como si vas a una panadería a comprar algo y hay una panadería cercana, esa panadera no te va a mandar a la otra. Sencillamente porque la empleada se quedaría sin trabajo. Entonces, en forma similar, es difícil, inclusive la corrección, los límites se ven como violencia hoy en día, pero no significa que lo sea. Entonces, eso por ahí. Después, Satya, la verdad, creo que ahí la respondí. Sí, pegar. Entonces, a veces en los sistemas espirituales se ve mucho esto de que decirle a alguien, enseñarle algo o corregirlo de algo que no sabe, la persona de pronto lo toma como violencia, como, ay, me está agrediendo sencillamente porque le decís de pronto en un grupo, no está bueno conducirse así con esa persona, no está bueno conducirse así con los grupos. La gente, como estuvimos hablando, la gente de pronto le prestás algo y te lo devuelve de manera impresentable. Y si vos le llegás a decir, te presté el templo, te animás la próxima vez, te animás a devolvérmelo de manera limpia, la persona de pronto lo toma como agresivo, como que me está diciendo, pero no es que lo sea. Lo agresivo está en que prestás algo y te lo devuelven roto o te lo devuelven sucio. Entonces la violencia estuvo antes y la corrección. Si yo no conozco todo digamos, el escenario, no conozco todo lo que está pasando y vengo y justo escucho que vos le estás diciendo a una persona, devolveme el espacio que te presté limpio, ordenado, en buenas condiciones, a mí me va a sonar como, ¿qué está pasando? ¿Es inapropiado esto? ¿Es violento? No, porque me perdí todo lo anterior, de que le presté en el ejemplo un lugar que estaba ordenado y limpio y sano, y ahora me lo devuelven roto, sucio. Entonces la persona, en vez de reconocer su falta, te dice que sos violento. Es como me prestás el auto y te lo devuelvo pinchado, rayado, todo sucio, y si me lo decís, va a parecer violento. Pero los límites no son violencia, si están bien dirigidos son curativos. El ego lo toma como violencia porque no quiere el cambio. Entonces es un punto bien interesante que se derivó hacia ahí, hacia la ahimsa. Después Satya, ¿no? Si yo sigo en el ejemplo si yo me prestaron algo y está cuando lo voy a devolver está en malas condiciones y la persona me dice, no, esto estaba limpio, estaba sano y ahora está sucio, y yo digo, no está así, me lo diste así, volvemos lo mismo. Empiezo a romper Satya, porque primero estoy negando, o sea que estoy tratando a la persona que me está diciendo eso de mentirosa, y al mismo tiempo estoy mintiendo yo porque no quiero reconocer que eso que me prestaste el auto y te lo devolví pinchado, rayado y sucio, pero para un yogi, para un espiritualista es más fácil decir sí, aunque te enojes, aunque no me lo prestes más, te lo devolví rayado, mugriento, porque la verdad nos hace libres. Entonces, prefiero que te enojes en el momento, diciéndote, sí, la verdad que lo hice mal esto, te devolví el espacio sucio, todo roto, todo rayado, en mal estado, porque te enojas y quizás pierdo la oportunidad de que en un futuro me prestes eso, pero no me llevo un karma, me llevo el karma por fallar en eso, pero no me llevo un karma mayor por encima, fallo en eso y encima miento. Entonces, por eso que cuando uno mete la pata, hablando en lo criollo, algo se conduce de manera inapropiada, la tendencia general es negar, y cuando yo estoy negando algo que se está viendo, de alguna u otra manera estoy mintiendo, aunque lo estoy haciendo de manera inconsciente o lo estoy haciendo por miedo. Es preferible decir la verdad que mentir por miedo. Entonces, estas, si bien las otras también se relacionan, pero estas dos se vinculan mucho, ahimsa y satya. Después vamos a hablar de la tercera, asteya, que es no robar. Acá es un tema muy amplio. Obviamente que nosotros robar decimos, bueno,
alguien me robó la bicicleta, o me quiere robar la moto, me quiere robar el auto, por eso hay tanto seguro en los vehículos, en las casas, hay alarmas para que la gente no robe. Esos robos son muy claros y creo que existen desde la noche de los tiempos, ¿no? Desde siempre. Cuando hay propiedad aparece un sabueso, un ladrón en potencia, ¿no? Por eso en los barrios donde hay mucho poder adquisitivo y hay buenas casas, buenos departamentos, buenos coches, la gente tiene que tener todo tipo de seguridad, porque ahí es donde más ladrones va a tender a haber, sencillamente porque hay más abundancia. Entonces esos robos son muy claros, que uno no debería hacerlos, ni siquiera pensarlos. Pero después hay otros robos, por ejemplo, robar conocimiento, robar saberes, ¿no? Viene alguien y me dice algo y después lo reproduzco como mío, ¿no? Y así, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, hay personas que hoy en día, por ejemplo, a Buda, ¿no? Se le roba muchísimo conocimiento, ¿no? Al budismo. Inclusive a Buda y también de pronto a los sistemas budistas, porque la doctrina de Buda es como muy práctica. Entonces, como es práctica, es como todo el mundo la quiere obtener, pero no la quiere merecer, la quiere obtener de pronto robándola, ¿no? Entonces, leo algo, algún sutra de Buda y después no pongo la autoría, o alguien me enseña una técnica de meditación y ni siquiera digo, esta técnica me la enseñó fulano o fulana, esta técnica la saqué de un lama o la saqué de un místico hindú o de un libro. Entonces hay muchísimas formas de robar ideas también. Hay personas que vos le decís, me gustaría hacer esto, y después pasa 15 días, 1 o 2 meses y tenés lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso también hay tantas leyes con el consumidor, ¿no? ¿Por qué existe la ley del consumidor? Que vos vas a comprar arroz o vas a comprar y podés llamar si no está en buenas condiciones eso. Por eso existen las garantías también, para evitar que las personas que venden, por ejemplo, electrodomésticos, no venden cosas falladas y rotas. Entonces, el tema de robar es muy amplio, ¿no? Hoy en día las redes sociales, mucha gente entra en las redes, hoy estoy con las redes porque es una cosa muy popular, entra y roba ideas todo el tiempo. Entonces, no sé, alguien tiró una idea de cómo fusionar X saber con este, y después entras a la semana, al mes, y hay 5 propuestas similares, ¿no? Inclusive, también cuando uno quiere robar, lo vende como innovación, como algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, con el yoga y la espiritualidad de Oriente, esta técnica no la conoce nadie. Esta técnica es del Himalaya, esta técnica, ¿no? Despertamos el Kundalini haciendo esto y aquello, como que en Oriente, no, fui a Oriente y los traje, y extraje este saber, y nosotros, desesperados por el hecho de querer resolver nuestro sufrimiento, creemos todo eso, ¿no? Que hoy en día una cosa bastante loca y bastante cruel que se da es que la espiritualidad también, al igual que el capitalismo, se está aprovechando del sufrimiento humano. Entonces, como la gente estamos sufriendo cada vez más en la vida, entonces vengo y te hago el cuento de que esta técnica la saqué del Shambhala en el Tíbet o en la India, o que la saqué de una cueva en no sé dónde, o la saqué de un chamán de acá, y en realidad estamos como plagiando eso. Muchas veces me la enseñó un amigo, la encontré en un libro o en internet y digo que viene no sé de dónde. Como hoy en día también, cuando se hacen todos ritos chamánicos, muchas veces es todo como que se falta el respeto muchísimo a todos esos saberes ancestrales. Cualquier persona se pone a hacer eso y no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, robar es muy amplio. Si vos aprendés una técnica de yoga, de asana, de pranayama, de meditación de una persona, cuando vayas a reproducirla o a enseñarla, entonces decís, esta me la enseñó fulano, o me la enseñó una persona cercana,
o la aprendí de un monje. Aunque digas el nombre, lo ideal sería decir el nombre, porque entonces nosotros también en esa exposición estamos teniendo gratitud a eso que la persona nos dio. Pero si no querés decir el nombre, por lo menos decir que lo tomaste, que te lo dio alguien y no que es tuyo. Entonces, el robar es muy amplio también, robar conocimiento, robar ideas, ¿no? Hace unos años me acuerdo que una persona acá en Uruguay tenía una idea muy, muy linda de traer, esto lo digo siempre, este cuento lo cuento, traer cosas ecológicas desde China, creo que era China o no sé, de Oriente para acá, platos, vasos y todas esas cosas ecológicas y descartables a la vez, cosas que todavía en esa época no habían llegado, había muy poca gente. Entonces, esta persona estaba juntando dinero para poder hacer una importación de ese material, ¿no? De platos, vasos, cucharas, que eran como de un plástico reciclable, que no era no era agresivo para el planeta. Y lo charlamos y bueno, y me acuerdo que yo le dije, tené cuidado a quién le decís esta idea. Y él se rió, no dijo mucho y justo a los 15 días, él seguía junto a los 10 días, seguía cocinando, juntando dinero para hacer esta importación. Y se fue a comer con una persona de la India que tenía dinero, ¿no? Y que eran conocidos. Y le planteó, como me lo había planteado a mí, la cosa que al mes estaba llegando el container de estos platos y de estas cucharas y de estos vasos. O sea, y él no pudo hacer eso, porque esta persona, si no le funcionaba eso, no tenía problema porque tenía dinero. Pero esta persona, si no le funcionaba, quemaba todo el dinero que tenía. Entonces no lo pudo hacer. Entonces, para que vean cómo robar también es muy amplio. Todos los yamas y los niyamas se pueden hablar horas de cómo uno atenta contra estas conductas humanas que los yogis de la India intentan decir que uno no debería reproducir, que no debería lastimar a otros actuando de tal o cual manera. Después viene brahmacharya, que se traduce como continencia, como celibato, en algunos casos para los monjes, se traduce como... Pero básicamente el brahmacharya no solamente se habla de un celibato para los monjes de monasterio, sino que también brahmacharya se refiere a no tener libertinaje sexual, a hacer un buen uso de esa energía sexual y también de ser casto al conocimiento. Eso es una mirada del brahmacharya, de ser casto a lo que aprendí, ¿no? Es decir, ¿cómo soy casto a lo que aprendí? Bueno, si aprendí que no tengo que hacer tal o cual cosa porque eso genera una impresión negativa hacia otros y violencia o genera impactos duros, entonces no lo hago. Y si aprendí de que comer determinados alimentos me hacen daño y hacen daño a otro, brahmacharya no los como. Entonces no solamente hay una parte de brahmacharya que se refiere a la sexualidad, especialmente para los monjes, para los brahmacharis, para los swamis, pero no siempre brahmacharya es una dirección de sexualidad, sino que es también tener economía de mi energía mental, ¿no? Ser casto a mi saber. ¿Qué significa esto? Que no pierdo el tiempo en tanta proyección mental hacia otros seres vivientes. También no me dejo engañar tanto por el ego y por la mente, porque nosotros perdemos muchísima energía, que eso también es una forma de romper brahmacharya, pensando de manera inapropiada hacia otros, hacia nosotros mismos. Entonces, básicamente brahmacharya significa economía pránica, energética, en todos los niveles de la vida, en la sexualidad, en la mentalidad, en lo emocional, en lo físico, no quemar toda la batería del cuerpo físico, cosa que después al otro día no te podés ni parar, ¿no? Entonces brahmacharya es básicamente direccionar la energía de manera inapropiada que te sea útil para vos y no que andes caminando como un zombie de que no tenés energía ninguna. Entonces brahmacharya significa como ahorrar esa energía y usarla en cosas que valgan la pena, y me refiero a todo tipo de energía, como decía antes, no solamente a un tipo de energía. Entonces el brahmacharya es eso, yo soy
gasto a mi saber y por lo tanto regulo lo que hago con mi prana, lo regulo lo que hago con mis pensamientos, regulo lo que hago con mi sexualidad, regulo lo que hago con mi alimento, regulo lo que hago con mi descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una regulación del prana, de la energía en todos los niveles, eso es brahmacharya. Y después viene el último de los yamas, de los 5 principales, que es aparigraha, y es no fomentar o no regar la avaricia, ¿no? Nosotros somos seres espirituales y en un sentido somos seres ricos, porque el ser es algo rico, ¿no? Entonces, el ego, en vez de vivir en función de la riqueza del ser, quiere vivir en función de la riqueza del mundo. Entonces, la avaricia nos lleva, de hecho, a romper a veces todos los para atrás, por avaricia miento, por avaricia robo, por avaricia violento, por avaricia no cuido mi prana. Entonces, como que la avaricia también nos lleva a la última llama, en un sentido, a romper con todo lo que intenté, como se dice popularmente, termino borrando con la mano con el codo lo que escribí con la mano. Intenté llevar ahimsa, intenté llevar satya, no intenté llevar brahmacharya, intenté llevar asteya y termino rompiéndola por la avaricia, ¿no? En vez de entender, soy una persona, el ser es rico, mi padre, el Padre Divino es el más rico de todos. Si no tengo es porque o no merezco por karma o porque no estoy anclado en esa riqueza. Entonces, cuando voy entendiendo y voy puliendo eso, y no es que la avaricia, si uno no la domina y no la entiende, al igual que otros de las dificultades humanas, de los condicionamientos, arde como el fuego, ¿no? Por eso una persona que tiene mucho dinero no se conforma de pronto que con lo que tiene de ese dinero puede vivir toda la vida, inclusive sin trabajar, sino que quiere más, si quiere más y quiere más, ¿no? Entonces la avaricia es una cosa que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen, muchos monjes que tienen la avaricia de tener muchos discípulos, o de tener muchos ashram, o muchos templos, o muchos seguidores, ¿no? Entonces la avaricia, estos yamas se camuflan de manera bastante difícil a veces de encontrarlas, pero si uno se indaga un poco a sí mismo, se da cuenta, ¿no? Entonces la avaricia debe ser como observada, todos los yamas, pero la avaricia como, no tengo avaricia del saber, ¿no? Voy a un curso y no es que quiero explotar al profesor o al maestro 100% por mi avaricia de saber para después hacer un culto a mi propio ego, ¿no? Entonces, la avaricia es otro tema que uno tiene que aprender a observar. Si tengo 5 pares de media o 8, ¿por qué quiero 20? Si tengo 5 pantalones, ¿para qué quiero 30? Si tengo un negocio que me puedo sostener, ¿para qué quiero 5 negocios? A no ser que yo tenga todo eso más para compartirlo a los demás. Ahí salgo del mundo de la avaricia. De pronto tengo una sala de meditación y ahora voy a hacer otra, pero para compartirlo con los demás. Entonces ahí estoy saliendo y no estoy siendo una persona que tiene avaricia, sino que estoy compartiendo lo que tengo. La avaricia se caracteriza por acumular sin compartir con los demás. Entonces, bueno, por acá más o menos son, de manera muy resumida, fíjense que nos llevó más de media hora hablar de los 5 yamas, porque son las normas éticas y morales que uno debería intentar practicar lo más posible para poder tener un buen fruto de la meditación, del yoga y de la espiritualidad en general. Así que muchas gracias y espero que les guste. Hari Om Tat Sat. ¿Sí? ¿Salió? Perfecto, acá. Divino. Estuvo buenas.